Bienvenidos al Cinematógrafo. Hoy tenemos un programa con grandes tanques. Vamos a hablar de Transformer 4, vamos a hablar de El inventor de juegos. También vamos a prestar atención a una película formidable y fascinante como es Cartoon Padre. Y dado que Bañeros 4 es una suerte de fenómeno nacional en materia de taquilla, nos vamos a meter a fondo en el corazón de lo que significa hoy, o al menos problematizar hoy, qué es el cine popular. Quédate con nosotros, estos son los avances. Transformer 4, la película de Michael Bay. Así mismo, se llama El inventor de juegos y está en las salas de todo el país. Cartoon Padre del gran Edgardo Kosaninsky en las carteleras. Me quedaron tantas preguntas por hacerle. Hay que revisar nuestras ideas sobre cine popular. Hola, Susana. ¡Correcto! This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom. A rare metal, molecularly unstable. It's what they're made of. Uno de los estrenos que ha sido el más visto, de hecho, en este segmento del año es Transformer 4, la película de Michael Bay. Nuestros colegas en general han pensado que es una muy mala versión de la película, no tiene grandes defensores. Curiosamente, tanto Celina como yo, que no hemos crecido con los juguetes que dieron origen a esta, primero a un conjunto de series, a un cómic, etc., y a películas eventualmente, como es este caso, no es parte quizás de nuestra biografía como niños. De tal modo que nos tenemos esta suerte de fetichismo, ¿no? Tardío respecto de los juguetes. En este sentido, para mí es una película interesante por muchas razones. En principio, la historia es bastante sencilla, no hay prácticamente historia, claro. Y esto quizás podría ser visto como algo negativo. A mí me parece lo más interesante de la película. En principio, un inventor, de algún modo bastante fracasado, interpretado por Mark Wahlberg, que remite a un tipo de científico de otro tiempo histórico del que en algún sentido la película tiene lugar, está tratando de encontrar algún tipo de invento que le dé para sostener a su hija de 17 años que está estudiando, para pagarle la universidad, la madre está muerta. Y en esto, en un momento, va a comprar un camión prácticamente destruido. El camión que encuentra literalmente es Optimus Prime. En este sentido, cuando el camión se transforma en un Transformer, vale la redundancia, pone en funcionamiento una suerte de thriller, si se quiere, vinculado con la CIA, con unos raros y extraños arreglos con otros de los robots, y a partir de esto, digamos, hay una especie de lucha y de enfrentamiento, etc. Lo que es interesante en la película es que hay un científico interpretado por Stanley Tucci que está obsesionado por encontrar cuál es el elemento, la sustancia que de algún modo transforma, justamente este elemento que permite que un camión se transforme eventualmente en un helicóptero, en un monstruo, en lo que fuera, ¿no? En estos monstruos mecánicos, estos robots. Y esto para mí, esta es la película, no se puede pedirle mucho más en términos narrativos, pero me parece que hay cosas interesantes. Yo pensaba dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que me gustó. Digo, no sé, era como una cosa obligada que tenía que hacer porque hago crítica de cine e ir a ver un estreno de los más masivos, de los más esperados para las vacaciones de invierno.
Me gustó y me parece que hay una erótica entre los tres personajes de Mark Wahlberg, la hija y el novio de la hija, una cosa media primitiva que remite a lo más arcaico de los seres humanos, que es esa atracción vedada, ¿no? Entre dos hombres, dos machos protectores, mirando a esta adolescente de 17 años que en realidad está construida como la erotización de la película todo el tiempo, una cosa media extraña, pero me parece que son auténticos en eso. Es como Hollywood y no quiere ser otra cosa, haciéndose cargo que es Hollywood y allá va. Pero a la vez con una especie de... hay hasta cierta onda experimental, en el sentido que prácticamente los rasgos narrativos son mínimos, ¿no? Entonces la película quizás es un poco larga, eso quizás es algo que se podría plantear, creo que es excesiva. Nosotros estamos bien. Debemos ser las dos únicas personas en el Yo mundo. Yo recién tengo mañana con mi analista, así que hablaré de Transformer y los problemas de Lacan. Así que bueno, en fin, esto está en cartelera, seguramente va a estar por un tiempo más. Y curiosamente tenemos una discreta defensa de esa película. En el mundo de Iván, los juegos eran todo. Hasta que un giro del destino... ¡Hey! ¡No olvides tu premio de consuelo! Lo volvió una aventura real. Inventa un juego y envíalo hoy mismo. Uno de los estrenos cinematográficos pensados para las vacaciones de julio es El inventor de juegos. Es una película que tiene como protagonista a un niño, Iván Drago, que es el inventor de juegos. Está ambientada en los años 50 y es una coproducción italiano, canadiense y argentina. El 70% de la película es argentina. Pero la idea era ser el tanque argentino para las vacaciones de invierno. Y tiene como una copia de los modelos narrativos hollywoodenses, está basada en la novela de Pablo de Santis y la dirige Juan Pablo Buscarini. La idea es adaptar un libro que ya ha sido más o menos bestseller en la cultura argentina y llevarlo a la pantalla cinematográfica y emular de alguna manera estos modelos como Harry Potter, como Crepúsculo, estas literaturas infanto-juveniles llevadas luego a la narrativa cinematográfica. El problema es que es demasiado respetuoso, es como si tuviera temor de hacer cine y se quedara demasiado sujeto a los códigos de la literatura. Entonces el ritmo no es fluido, tiene una buena ambientación, una puesta en escena prolija, porque justamente es una coproducción donde hay muchísimo dinero invertido. Para mí lo que falla es justamente el temor a no ser auténticamente cinematográfica, es como a respetar demasiado los códigos de la literatura porque no termina siendo ni una cosa ni la otra. Pero bueno, ya dirán ustedes por sí mismos. Se llama El inventor de juegos y está en las salas de todo el país. El ganador se lleva todo. ¡Iván, cuidado! El inventor de juegos. Anoche soñé que estaba en Entre Ríos. Mi padre nació en Entre Ríos. Yo nunca estuve allí. Viví 30 años en París, viajé mucho, pero nunca estuve en Entre Ríos. El gran Edgardo Kosaninsky termina una suerte de trilogía, una suerte de biografía imaginaria. De hecho, esta película, Carta a un padre, arranca con apuntes de una biografía imaginaria. Luego viene Nocturnas, que es una película que también está concatenada con este cierre de una película quizás la más lograda de las tres, donde Kosaninsky demuestra una vez más su lucidez como intelectual, su sensibilidad como cineasta. La película simplemente arranca con una especie de carta filmada, una suerte de confesión filmada respecto a su padre, un padre que trabajaba en la Marina, que muere muy temprano,
Kosaninski ya es un hombre llegando a los 80 años, y a partir de esto, con esa distancia en el tiempo, que implica además una distancia en el espacio, que es volver al lugar donde nació, donde se crió la familia, no él, que prácticamente nunca había ido a Entre Ríos. Entonces, por un lado es el regreso a ese espacio y una reconstrucción de la historia del padre, que es la del propio Kosaninski, y que en continuidades y descontinuidades ambos han sido signados por el siglo XX y su historia, una historia maculada, y junto con eso los viajes. En ambos casos son, uno viajaba en el mar, el otro va y viene entre París y la Argentina. Así empieza esta película. Y comienza diciendo que lástima que en el momento donde tenía relación con el padre no se le habían planteado todas las preguntas que motivaban la creación de esta película. A mí me parece muy alucinante que en primera persona, un documental en primera persona, sea desafectado de la subjetividad de la primera persona, que pueda contar una historia, que pueda narrar las intensidades entre dos espacios geográficos, las intensidades de vida de cada uno, pero sin recurrir al interior de la subjetividad, ¿no? Entonces eso me parece de una maestría tremenda. Naturalmente, lo que sucede es que está conjurado el narcisismo de base, y el yo, en todo caso, es una superficie, una zona de reunión donde lo histórico, lo político es lo que ingresa en el espacio subjetivo. Pero que no es fácil, porque hay muchísimos documentales en primera persona. Podríamos decir que hay una moda de alguna manera. Porque una cosa es el director que habla en primera persona. Exacto. Y otra cosa es el director que toma como materia, vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? El yo como el lugar donde atraviesa lo histórico y lo político. Como un pasaje sería, ¿no? Pasaje. No como un lugar de llegada. Exactamente, no es el lugar de enunciación. A pesar de que es una película sobre la intimidad familiar, termina siendo una película sobre el antisemitismo en el siglo XX, y en la Argentina actual hay un descubrimiento en la película, en una cuenta de luz, que lo dejo ahí pendiente, que es del orden del delirio. Mate un judío, haga patria, aparece sí, en una factura de luz de 2013, lo cual es una cosa... Y que lo toma también con un cierto humor o distancia que realmente provoca un efecto de choque, ¿no? De reflexión ahí, porque en líneas generales. Una película finísima además, con momentos increíbles. Y me parece, ¿no?, que es un oasis en la cartelera. Así cuando verla fue un remanso, así una paz, un dejarte llevar por otro ritmo narrativo, por otra manera de contar, por otra propuesta cinematográfica. Me parece que es súper recomendable. Es un cineasta del siglo XX, que está en el siglo XXI, y tiene es un heredero de una manera de concebir el cine, de un modo que hoy, lamentablemente, está en extinción. Carta un padre del gran Edgardo Kosaninski en las carteleras. Murió cuando yo tenía 20 años. Me quedaron tantas preguntas por hacerle, cosas que en aquel entonces no me interesaban, las únicas que hoy me interesan. Acordate que nos puedes encontrar en Facebook, estamos como El Cinematógrafo, programa de televisión, y ahí nos puedes dejar tus críticas, comentarios, sugerencias, preguntas, bueno, lo que quieras. Y también, si te parece algún programa, están en la red, los buscas en YouTube por El Cinematógrafo TV. Y además ahora también todos los viernes salimos a nivel nacional por 360, los viernes a las 11:30 de la noche. Un agradecimiento muy especial a Tiendas Ixo, que es quien viste a Roger, y a Mirano Makeup Studio, que es quien nos maquilla. Y una invitación especial para que no te levantes de la silla, porque en el próximo bloque hacemos un especial sobre cine popular. Una reflexión, un pensamiento, un análisis sobre cómo retrata el cine lo popular o cómo se mete lo popular en el cine. Mirá.